Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia del empirismo en la historia de la filosofía. Bueno, la historia de la filosofía en la historia del pensamiento en general. Y vamos a entender su sentido. Que no nos quedemos únicamente con que el empirismo es aquella corriente de pensamiento que critica el racionalismo y que lo único que entiende es que la única forma que tiene el ser humano de conocer el mundo y de hacer ciencia es a través de los sentidos. No. Evidentemente es eso, pero es mucho más. Tenemos que entenderlo bien, entenderlo en su contexto. La filosofía se mueve en la historia muchas veces del siguiente modo, que es como un globo que se hincha muchísimo y luego se tiene que deshinchar. De hecho, como es la ciencia más humilde de todas, nada más nacer intentó conocer absolutamente toda la realidad. Así surge el pensamiento de los autores físicos o presocráticos. Aquellos que, bueno, entendiendo, evidentemente nos movemos en la filosofía de Occidente, pero son aquellos que, como entienden que todo lo que hay es un efecto y tiene una causa, ha sido causado por algo, es el principio de causalidad, bueno, pues así, sí, que te digo yo, si un conejito, bueno, pues la causa de este conejito, pues su mamá conejita y su papá conejito. Bueno, pues así el universo también tiene que haber tenido una causa. No puede existir desde siempre, ni tampoco puede haber habido una creatio ex nihilo, es decir, no puede simplemente haber surgido. No estaba, ahora sí, no. Tiene que tener una primera causa. Y así, estos pensadores la van a buscar y nos encontramos con Tales de Mileto, con Anaximandro, con Anaxímenes, nos encontramos con muchísimos pensadores. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al ser una pregunta tan general, tan grande, como no tenemos una TARDIS para viajar atrás en el tiempo, ni la Enterprise que dé la vuelta al Sol, pues bueno, pues lo único que podemos hacer son lanzar conjeturas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú quieres aprender filosofía, estás en esa época, bueno, pues esto es como un mercado, ¿no? Cada escuela o cada corriente pues tiene su mercadillo, o, bueno, tiene su puesto en el mercadillo. Así que unos te están vendiendo que el arjé, que es el primer principio, puede ser el agua, otros el aire, otro el apeirón, otro una organización de semillas que se llamaban espermatas, en fin, muchos, y nadie tiene la respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese globo empieza a deshincharse por la siguiente razón, que es que no es que haya un desinterés, es que simplemente no se está llegando a ninguna conclusión. Y así surge, por ejemplo, Sócrates, que entiende que bueno, que la filosofía debe de partir conociendo aquello o estudiando aquello que conoce bien. Y eso es, sin duda, el ser humano. Bueno, pues entonces ese globo se va deshinchando, no tenemos unas pretensiones absolutas de conocerlo todo, sino que bueno, vamos a ir poquito a poco. Al conocer al ser humano, bueno, pues conoceremos también la sociedad, y es así como Sócrates empieza a desarrollar su pensamiento. Habla de, bueno, del método mayéutico, del intelectualismo moral, es decir, va hablando de la antropología y de los distintos elementos que surgen gracias a la antropología, como puede ser la sociología, las ciencias políticas, la epistemología, pero ir poquito a poco. Luego, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a encontrar otra vez que ese globo se hincha con Platón. Platón va a crear un castillo más grande que el castillo de Disney World, un castillo maravilloso, lleno de luz, color y fantasía, en el que todo encaja a la perfección, ¿vale? Platón, en último término, quiere hablar de la sociedad, quiere hablar de la política y de la educación, pero bueno, mientras tanto ha hecho una ontología en la que ha dividido la realidad en dos planos. Luego nos ha hablado también pues, de su concepción antropológica, relacionándola con estos dos planos, hablando de un alma inmortal, ¿vale? La idea no es suya, la idea la coge de Pitágoras, pero bueno, él es el que va hinchando ese globo. Nos habla de todo, hace una filosofía universal. ¿Qué ocurre? Que ese globo ahora también empieza a deshincharse y va a llegar a Aristóteles, aunque Aristóteles también va a aportar lo suyo, pero va a aportar un elemento más realista. Después, otra vez,
se hincha con el cristianismo. Dios y la Biblia tienen la respuesta absolutamente de todo. Así, ¿quién trabaja? No hay necesidad ninguna. Bueno, hemos hecho un análisis muy somero, pero vamos a centrarnos en lo importante, en Descartes, y sobre todo ya en la crítica que se le hace a Descartes. Descartes, bueno, vive de pleno la guerra de los 30 años, de 1618 al 48, una guerra que enfrenta a dos bandos, católicos y protestantes, aunque bueno, al igual que todas las guerras, por muy bonito que sea la finalidad o la lucha que se persiga, en el fondo todo es poder y dinero. Y estaba en poder la hegemonía de Europa, incluso Suecia, allá por el norte controlando el mar Báltico. Bueno, pues era una de las primeras potencias y luchaban todos por conseguir el dominio. Bueno, ¿qué ocurre? Que en esta guerra tan cruenta en la que participa Descartes en los dos bandos, bueno, pues va a haber cómo el mundo, el mundo, su mundo occidente, pues se ha visto amenazada y sufriendo directamente una barbarie. Él va a tomar como modelo de conocimiento las matemáticas. No lo va a tomar ahora, lo toma ya desde que sale de la Flecha, del colegio en el que él estudió, en el que sale de aquí diciendo que él solo va a creer en la verdad de las matemáticas y en la existencia de Dios como no solo creador, sobre todo como garante del conocimiento que se va a desarrollar. Bueno, pues él dice que, bueno, tomando las matemáticas como modelo, esta idea no es suya, la idea la tenemos con Galileo, en el concepto de matemática moderna, porque bueno, la importancia de las matemáticas la tenemos desde Zenón de Lea, a Pitágoras, de Samos, la tenemos con todos estos pensadores. Pero bueno, nos centramos en la modernidad. Galileo, en su libro Il Saggiatore, el ensayador, dijo que el universo está escrito en lenguaje matemático, es decir, vale, Dios ha creado el mundo y nos lo ha regalado, pero nos ha regalado también la inteligencia para poder entenderlo y descifrarlo. No solo te están regalando una lavadora, te están regalando también el libro de instrucciones, y si tú te lees el libro de instrucciones vas a saber hacer todos los programas y lavar tu ropa maravillosamente bien. Bueno, pues eso es lo que estamos consiguiendo con las matemáticas. Estamos desvelando todos los misterios del universo. Y además, unida a esta idea, nos encontramos con la de Francis Bacon, que el conocimiento es poder. Así, si tú conoces el universo, eres capaz de dominarlo y ponerlo a tu servicio, ¿vale? No lo has creado tú, lo ha creado Dios, pero Dios te lo ha regalado. Y tú con él puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues esta idea de las matemáticas es la que coge Descartes como gran ciencia, ¿vale? Vamos a entenderlo así, como una gran ciencia, pero sobre todo como un gran método. Lo que le interesa a él de las matemáticas es el método de trabajo. Y es que, bueno, pensarlo tiene sentido. Un problema matemático, si se sigue el mismo método, ya seas un matemático del sur de África, ya seas un matemático italiano, ya seas un matemático australiano, da igual en el tiempo, da igual que estés en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX o en el XV, la respuesta que te tiene que dar es la misma. Bueno, pues como Descartes, que era matemático antes que filósofo, que eso es muy importante entenderlo, va a decir, bueno, pues si yo aplico el método matemático a todas las parcelas de la realidad, no van a haber disputas, no van a haber problemas, vamos a demostrar objetivamente cuál es el mejor sistema de gobierno, por ejemplo, cuál es el mejor sistema económico, o cuál debe ser la mejor delimitación de fronteras. Así, las guerras carecerían absolutamente de sentido, no habría necesidad de guerra, tú no te peleas con alguien que piensa exactamente igual que tú. No tiene sentido. Bueno, está claro que si entendemos que la realidad únicamente es matemática, es objetiva, nuestra vida, nuestra personalidad, nosotros estamos perdiendo una faceta muy importante a la que no se le está dando ningún valor, como pueden ser las emociones o la subjetividad. Pero bueno, eso ahora mismo es secundario. El caso es que volvamos a nuestro ejemplo del principio, el ejemplo del globo.
Descartes, con su método, está hinchando un globo enorme porque dice que es capaz de conocer toda la realidad, de conocerla pues en todos sus ámbitos, en el ámbito ontológico, epistemológico, antropológico, ético, en todos estos ámbitos. Es capaz de dar una respuesta. La respuesta está fundamentada en las matemáticas. ¿Qué ocurre? Que Descartes, bueno, ya sabemos que habla del ser humano como una unión accidental, pero unión al fin y al cabo, entre una red extensa, que es nuestra parte material, es decir, todo esto, ya será más bonita, ya será más fea. Si tenéis suerte como yo, pues será una extensión de 5 estrellas. Pero bueno, y luego una red pensante, o la red cógica, ¿vale? Somos seres que pensamos, somos alma y cuerpo, para entenderlo de un modo sencillo. Somos conciencia y cuerpo, mente y cuerpo. El caso es que lo más importante de nosotros es la mente, y Descartes, con su método, su filosofía, va a descubrir la realidad, va a dar sentido al mundo, va a conocer de nuevo, vamos a empezar a conocer absolutamente todo a partir de una verdad indudable. Esa verdad indudable es pienso, luego existo, cogito ergo sum. Por lo tanto, la conciencia adquiere un papel fundamental para Descartes. De hecho, gracias a la existencia de nuestra conciencia, vamos a demostrar no solo la existencia del mundo, sino también la existencia de Dios. Así que cuando conozcamos el mundo, lo vamos a conocer a través de nuestra conciencia, a través de nuestra razón, de nuestra inteligencia. No vamos a conocer el mundo así, vamos a conocer el mundo tal y como lo conoce nuestra razón. Es decir, no conocemos el objeto en sí, conocemos la idea que tenemos de ese objeto. De ahí que la razón sea tan importante para Descartes y que su sistema se vaya a llamar racionalismo o idealismo. Bueno, pues con esa concepción, con esa idea de una conciencia que conoce el mundo y que una conciencia guiada por un método matemático, un método que va a ser deductivo, es capaz de conocer absolutamente todo, este globo se hincha. ¿Qué ocurre? Que nos queda un universo muy grande, un universo que se nos escapa, directamente se nos escapa el entendimiento. ¿Y qué es lo que va a hacer el empirismo? Pues el empirismo va a desinflar ese globo, lo va a deshinchar. Y lo va a deshinchar y nos va a quedar un mundo muchísimo más comprensible. Un mundo que vamos a poder conocer sin miedo, sin altas pretensiones. Vamos a ir poquito a poco. Y así el empirismo va a decir que vamos a conocer a través de los sentidos. Y vamos a garantizar el conocimiento que vamos a ir adquiriendo. Vamos a ver. No significa que, por ejemplo, Locke, que era el padre del empirismo tal y como lo podemos entender y una de las mentes más preclaras de su época, que gracias a él entendemos lo que es la democracia o en último término el concepto de división de poderes. Él también era su propia teoría de conocimiento, hablando de las ideas, que dirá que hay ideas de primer orden y de segundo orden. Y de hecho va a admirar a Descartes. Locke admira a Descartes. Y lo admira porque entiende que gracias a Descartes hemos superado los principios, las falacias que eran ad antiquitatem y ad autoritatem y ad vacuum. Es decir, gracias a Descartes nos hemos liberado del todo de la Edad Media. Y liberarnos de la Edad Media significa liberarnos del yugo, por una parte, de la Biblia y por otro, de Aristóteles. Aristóteles fue el gran filósofo, sí, pero el gran filósofo que ya había muerto hace más de 1500 años. Por lo tanto, el pensamiento o muchos de los descubrimientos o avances o estudios aristotélicos ya habían pasado de moda, ya habían sido más que superados. Pero ¿qué ocurre? Nadie va a criticar al gran pensador, nadie es capaz ni se atreve de criticar al gran sabio. Por lo tanto, muchas voces eran calladas. El ejemplo más claro es la cosmología aristotélica, esa concepción del universo como cerrado, orgánico, con esferas. No tenía sentido, pero aún así se mantuvo durante muchísimo tiempo, porque lo dijo Aristóteles. ¿Y
¿quién eres tú para callar o para corregir al mejor pensador que ha habido en la historia? Bueno, pues Descartes sí lo hizo. Y por eso Locke entiende la importancia de Descartes. De hecho, Locke no va a decir, porque Locke era una persona muy reservada, Locke no va a admitir, podríamos decir, que él era cartesiano hasta que llegó a conocer la filosofía de Gassendi, de un pensador francés. Que Gassendi, bueno, pues, aunque se nos escape el temario, es un pensador bastante interesante y muy importante, puesto que continuó con la corriente escéptica, pero también abrazó el hedonismo, era atomista y muy seguidor del pensamiento de Francis Bacon, de este autor que ya os he dicho, que decía que el conocimiento es poder. Y Gassendi decía que la única forma de conocer era a través de los sentidos, que todo el conocimiento que no fuera era falso. Esta idea va a llevarnos después en el futuro a lo que será la filosofía analítica, en la que, bueno, el papel asignado a la filosofía va a ser más que mero vigilante de la ciencia, de que esta haga bien su papel, en la que no cometa errores de doble sentido de palabra, ni absolutamente nada de eso. Bueno, vamos a ver. Para el empirismo, el conocimiento viene dado por la experiencia, pero la experiencia tiene que venir unida a una reflexión. Es decir, no rechazas la reflexión, es estúpido. O sea, es decir, si solo conociéramos por los sentidos, si mi única forma de conocer la realidad fueran los sentidos y yo no analizara ni reflexionara acerca de lo que he conocido, no podría conocer absolutamente nada. Por lo tanto, la reflexión es fundamental y la razón. Lo que los empiristas hacen con respecto a los racionalistas no es negar tanto el papel de la razón, es estúpido. Los seres humanos somos seres racionales por definición. Lo que sí están diciendo es, vamos a ver, primero, el innatismo. El innatismo no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido por el vídeo que ya os colgué hablando de Locke y las críticas que Locke le hace al innatismo. También rechaza la crítica que el racionalismo hace sobre el conocimiento, tanto empiristas, sobre el conocimiento sensible, tanto empiristas como racionalistas, saben que los sentidos nos engañan. Los sentidos es así, nos engañan. Ya aquí estáis viendo mi pulgar. ¿Lo veis? Habéis visto cómo me he automutilado, pero en verdad ha sido un truco muy elaborado. Pero vuestros ojos os han hecho ver que me he cortado el pulgar y que luego me lo he vuelto a unir. Bueno, pues lo que están diciendo ante esta forma de conocer, los racionalistas dicen, ¡hola! Nuestros sentidos nos engañan, por lo tanto tenemos que rechazarlos absolutamente. Los empiristas dicen, vale, los sentidos nos pueden engañar, claro que sí, lo único que tenemos que hacer es aplicarle el sentido común y aplicar esta introspección de la que hemos hablado antes, y así yo ya sabré cuáles son conocimientos verdaderos y cuáles son conocimientos falsos. Así puedo decir que tengo ideas de primer orden y de segundo orden. Una idea de primer orden puede ser una moto, una idea a lo mejor de segundo orden es la unión de ideas de primer orden, como un zombie, o como puede ser un ovni, o como puede ser un unicornio. Pero ¿qué ocurre? Yo aplico el sentido común y sé que no existen y sé que no son verdad. Bueno, con Locke está claro que vamos a entrar en una nueva etapa de la filosofía. También hay que decir que el empirismo se desarrolla en las Islas Británicas, mientras que el racionalismo se va a desarrollar en lo que es el viejo continente europeo. Así que bueno, como ahora tenemos el Brexit, siempre ha habido una especie de separación. Pensad en la película 28 días después, lo que está ocurriendo en las Islas Británicas es distinto a lo que está ocurriendo en el continente. Así de hecho va a seguir la filosofía. Va a haber dos corrientes a lo largo de los siglos que van a ser distintas, aunque ya no se llamarán racionalismo y empirismo. De hecho, va a llegar Kant
el Tito Manolito, que con su criticismo va a unirlo a los dos. Así, si tenemos por un lado el Sevilla y por otro lado el Betis, va a llegar Can y va a unirlos a los dos, lo cual, bueno, pues va a ser estupendo. En fin, deciros que claro, si yo ahora mi conocimiento o la reflexión que yo voy a realizar va a ser directamente sobre el mundo sensible que yo conozco, el empirismo se va a ir radicalizando y va a llegar a un extremo con Hume, que dice, bueno, si mi única forma de conocer son los sentidos, mis sentidos actúan únicamente en el presente, es decir, yo no estoy viendo lo que ha ocurrido hace 10 segundos, ni voy a ver lo que ocurre dentro de 20 segundos, ni olerlo, ni oírlo. Yo solo puedo vivir el presente, por lo tanto, si solo puedo vivir el presente, ¿qué papel le queda a la ciencia? Ninguno. La ciencia ya va a carecer de sentido, puesto que si la ciencia lo único, el objetivo último de la ciencia es conocer la realidad y poder prever lo que va a ocurrir, si mis sentidos solo conocen el presente y mi única forma de conocer por los sentidos, yo solo puedo saber el presente. Por lo tanto, la ciencia no es ese saber veraz y fiable de que me han estado hablando toda la vida. No, ahora la ciencia lo único que va a hacer es, bueno, un conjunto de creencias que le va a dar sentido y orden al universo. Es decir, si yo he calentado un cazo de agua a 100 grados y este ha pasado de estado líquido a gaseoso y ha ocurrido así 20 veces, nadie me asegura que vaya a ocurrir la 21ª. O que el sol haya salido todos los días no significa que vaya a salir mañana. Pero yo creo firmemente que ese agua se va a evaporar y que el sol va a salir. Pero la ciencia no me lo puede corroborar. Pero bueno, las creencias y las vivencias que yo he ido teniendo a lo largo de toda mi vida dan un orden y un sentido. Y así puedo prever, pero prever entre comillas, y muy entrecomillado, ¿eh? Puedo prever lo que va a ocurrir. Bueno, este era un vídeo en el que simplemente quería hablar de la importancia que va a tener el empirismo y cómo cosas que ahora damos por obvias y por supuestas, que es como el hecho de cómo se hace la ciencia, de cómo podemos entender que unos conocimientos son más válidos que otros, nos viene dado de aquí. Y que, por cierto, en aquella época no era algo tan obvio. Bueno, pues ese es el valor que tiene el empirismo. Espero que os haya interesado, espero que lo hayáis disfrutado. Y si tenéis alguna duda, bueno, pues me podéis dejar algún comentario. Muchísimas gracias. Hasta ahora.